Hola, bueno, pues aquí iniciando el año con esta serie de videos didácticos, informativos, acerca de cómo ver algunos aspectos de una carta natal que hemos ya desarrollado a lo largo de un año prácticamente. Realmente una carta natal y casi cualquier trabajo astrológico son herramientas inagotables. Entonces, cuando nosotros hacemos una visión de una carta, es para poner énfasis en algún aspecto. Bueno, tenemos todo, toda la parte central de una carta natal, que es el aspectario. No me refiero a ese tipo de aspectos. Estas uniones o esta vinculación, que es casi casi un vecindario en la carta natal, que son las conjunciones, las cuadraturas, los trígonos, los sextiles, son concretamente otra forma de ver aspectos. Pero casi siempre que miramos una carta natal, eh, solamente nos vamos a abordar un tema, vamos a ponerle tema para ya no nombrarle aspecto, una cualidad, una característica, una parte de la naturaleza. Podemos ver las casas, podemos ver los cuadrantes, podemos ver la ocupación de las casas, los planetas, podemos ver las energías de los signos que rigen las casas, la cruz del ascendente, la cruz de agua, la cruz de fuego, podemos ver los elementos y cómo se llenan de información de tal forma que identificamos aspectos evolutivos de la trayectoria de una persona, pero también de una trayectoria más allá, que la vamos a explicar, por ejemplo, con los nodos o con los retrógrados o con una serie de indicadores de los que llamamos en la astrología kármicos y que pues nos van a estar hablando no de una línea evolutiva de un cuerpo, sino de una trayectoria inmensamente larga que se va dando a lo largo de muchas existencias. Y a esto le llamamos la astrología kármica. Hoy les traje la carta natal de un director de cine, además de poeta, periodista, de la década, bueno, la verdad es que su trayectoria ocupa varias décadas. Yo les traigo, digamos, a mí me llama mucho la atención su desempeño como cineasta, que se da básicamente en los 60s, y también me llama mucho la atención, bueno, sus magníficos poemas, ¿no? Eh, yo creo que también tiene mucho de trayectoria política. Y a esto es precisamente a lo que me quiero enfocar el día de hoy, porque estaba viendo con mucha sorpresa, con mucha expectativa de hacer cierta interpretación, que este personaje, que es Pier Paolo Pasolini, italiano él, estaba yo observando y haciendo como pues esta consideración de que él es Piscis de Sol y también tiene ascendente Piscis. Tiene este signo de Piscis en una casa 1 que es inmensamente grande y obviamente que sigue el cuadrante 1-7, que es el yo y el tú, también en una casa 7 inmensamente grande. En contraparte, vamos a tener una casa 10 y una casa 9 que son muy pequeñitas, que si acaso nos dan 20 grados, igual que la casa 3 y la casa 4, que también están muy reducidas. Esto pues por la observación que se hace desde nuestra latitud de la Tierra, ¿no? Entonces, pues fíjense que aquí hay una carta con mucha fuerza de contradicción. Voy a empezar posiblemente
por la parte más arbitraria, en donde a veces no necesariamente es conveniente, pero a mí me parece que en esta ocasión es conveniente iniciar la mirada de esta carta desde el nodo sur. Vamos a tener a un personaje con el nodo sur en Aries, en la casa 1, en conjunción con Quirón, igual en la casa 1. Ambos nodos, que sería casa 1, casa 7, el norte, nos va a dar la oposición, que también nos va a hacer una T cuadrada, que está ahí teniendo su punto de inflexión con un Plutón en casa 5. Plutón en casa 5 va a estar en el signo de Cáncer y ahí vamos a tener, descifrando esta T cuadrada, vamos a tener una gran cantidad de información que después se va a ver refrendada. Bueno, ya de entrada, un nodo sur en Aries, que nos lleva necesariamente a un nodo norte en Libra, va a ser una trayectoria difícil, porque viene de una trayectoria, digamos, egoica, de una trayectoria de poder, cosa que nos podría de alguna forma marcar este casa 10, el medio cielo, que está muy orientado hacia la casa 10 en Sagitario. Aquí ya tenemos una doble fuerza de contradicción. Eh, hay una necesidad de individualismo, hay un conocimiento amplio de cómo, digamos, ser una persona sumamente combativa, de ser una persona como de alguna forma irreverente, de alguna forma también una persona, um, no quisiera usar la palabra, bueno, voy a usar otra, ¿no? Porque la que a mí me llegaba primero era como alguien renegado de la sociedad, ¿no? Alguien de alguna forma que rechaza sistemáticamente la autoridad. Voy a decir otra palabra y sería una persona revolucionaria. Este medio cielo en Sagitario nos va a hablar muchísimo de esta característica que además se ve con muy potenciada con la presencia de Marte en la casa 9, que sería como este guerrero interno en la zona del sentido de la vida, en la zona de la filosofía de vida, en la zona de los sueños, de la fe, de los cultos y de los viajes. Yo no sé nada de si Pasolini perteneció en algún momento a un culto. Yo quisiera pensar que no, pero sí posiblemente ese culto lo pudiéramos extraer de su vinculación que tuvo con el PCI, que es el Partido Comunista Italiano, que de alguna forma y por la generación que a él le toca, era un grupo verdaderamente, pues hasta podríamos decir que hermético, ¿no? Y con mucha proyección y con mucho impacto en los que fueron sus miembros, ¿no? En la década de los 80, cuando se desintegra el PCI, pues era como toda una noticia, ¿no? Que se desvinculara, que se fracturara este grupo de tan grande importancia, ¿no? En la posguerra y hasta la década de los 80. Em, bueno, pues a pesar de todo esto, de todo lo que ya les dije, de los nodos, de la presencia de Quirón en conjunción con el nodo sur, de este Aries lastimado, que necesariamente, o sea, aquí tenemos un Aries muy reforzado, porque es un Aries en casa 1. Entonces, sin embargo, al traer aquí a Quirón,
también es una línea y es un juego de contrafuerzas cuando se trae de alguna forma este individualismo, digamos, exacerbado, pero que al mismo tiempo nos está dando la pauta para marcar eh, una necesidad de voltear a ver por medio de ese liderazgo a los demás. Ese liderazgo también lo podemos identificar por medio del arte, porque se dirige por una parte este nodo norte a, a Libra, que es un signo sumamente delicado, de una contemplación artística y de una necesidad de ver el arte, eh, de ver los símbolos, que de alguna forma se ve muy potenciado por la expansión de Júpiter. Toda esta filosofía, estaríamos hablando como de un artista que va a plasmar su ideología en la obra, cualquiera que sea, ya sea en la música, ya sea en las artes plásticas o en este caso, pues en este arte tan complejo y tan completo, en este arte pues prácticamente trágico, que sería el cine. También vamos a tener de llamarnos la atención que esa expansión de Júpiter, que está haciendo una conjunción con el nodo norte, también está en la misma casa que Saturno, lo cual podríamos decir que Saturno nos va a aportar aquí la disciplina, la normativa. Recordemos que donde está, aparte de ser un planeta de conocimiento, de expansión filosófica, de interiorización, de introspección, pues también Júpiter va a tener esta otra parte que lo puede llevar como a ser tan expansivo y en esa misma medida a no ser disciplinado, ¿no? A que se le vaya por los bordes, a que se les derrame la copa de los talentos y demás. Y en este caso, si bien un Júpiter en conjunción con Saturno en una misma casa y en un mismo signo nunca van a estar del todo cómodos, sí podemos hablar de una contrafuerza entre la expansión que inspira, que es muy eh, elocuente, digamos, para tratar de dar siempre más, y también la limitante, la normativa, la responsabilidad, la disciplina, la estructura de pensamiento y que nos va a imponer hasta cierto punto, de repente suele aparecer como una especie de castigo, como una especie de restricción que nos va a poner Saturno. Entonces, son presencias que a mí me gustan, ¿no? Aunque también en una misma casa y en un mismo signo debemos entender que puede traernos una fuente de conflicto para las personas. Bueno, vámonos al signo solar, que es un signo de la colectividad. Por ahí tenemos una leyenda, ¿no? Que nos dice que en la astrología los que nacen bajo el signo de Piscis, pues son personas que ya habían, digamos, superado, son almas que ya habían llegado a un siguiente plano de la existencia y entonces pues se dan cuenta que tienen algo que enseñarle a la humanidad. Y ahí en ese mundo paralelo, en ese mundo que reconocemos dentro del esoterismo como esta, esta gran gama de planos, ¿no? Siendo que ellos ya iban a otro plano, pues piden regresar, piden venir. Lo que no se dan cuenta de repente, pues es que los mandan nuevamente como un bebé, con todos los aprendizajes necesarios que tiene un ser humano. Y entonces ya viene como un eje en donde esta alma evolucionada, esta alma con un ego disuelto, esta alma con tanta conciencia colectiva, pues también nos va a llegar de alguna forma con un gran temor
de nacer nuevamente con todos los aprendizajes pendientes. No los mandan como un líder espiritual, no los mandan como un líder de opinión, no los mandan como un ángel, ni siquiera como un ángel caído. Los mandan con toda la trayectoria de aprendizajes que siempre van a reportarles, por una parte, un espíritu revolucionario, vuelvo a usar esta palabra, y por otra parte van a traernos una conciencia de la colectividad. Muchas veces se asocia el signo de Piscis con el sacrificio por los demás. Se asocia el signo de Piscis como con una especie de procrastinación natural, porque nunca están preparados para, dado esto que les acabo de mencionar, de que no se quieren enfrentar a una nueva vida en un plano corpóreo como el que tenemos aquí en la Tierra, pues entonces les cuesta mucho trabajo identificarse como seres humanos. Y viene como que una serie de elementos que los llevan a ser procrastinadores natos, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca están preparados para nacer. Entonces aquí se potencia mucho esta relación, porque por una parte tenemos un sol en Piscis con un ascendente en Piscis. Yo creo que aquí, muy concretamente en la carta de Paolo Pasolini, no podemos hablar de que fuera un procrastinador natural. Más bien, yo me iría por el lado de ser una persona que durante toda su vida está buscando cómo acercarse a la comunicación con el colectivo, cómo acercarse en búsqueda constante de una causa justa y que esa causa lo llevara a un camino de alguna forma de una defensa social, de una defensa como de derechos y también de una proacción intelectual constante en su vida. Esto lo vamos a identificar por una casa 12 con el signo de Acuario y precisamente con el planeta Mercurio, que es como este que comunica desde el inconsciente, que ilumina desde el inconsciente, que nos trae secretos desde el inconsciente, porque recordemos que la casa 12 no necesariamente vamos a traerla, eh, a pesar de que está en el plano superior de la carta natal, no necesariamente nos habla de la conciencia, ¿sí? Nos habla de la zona del inconsciente. Es una presencia muy privilegiada porque al traer Mercurio que comunica, que hace palabra, que le da nombre y que le da, digamos, una definición al contenido de la casa 12, entonces es el gran puente que tiende el inconsciente hacia la conciencia. Ese es el papel de un Mercurio en la casa 12. Poner en palabras lo que nadie más puede poner en palabras. El contenido de los sueños, el contenido de causas colectivas, porque en este caso vamos a tener a este regente de la casa 12, que va a ser Acuario, y bueno, esta energía, ¿no?, que se desenvuelve en esta carta. Entonces, ahí vamos a estar hablando de un personaje que busca durante toda su vida hacer una denuncia, estar constantemente hablando de todo eso que se ha ocultado. No es de extrañarnos que entre los temas más privilegiados del cine de Pasolini estén retomar pasajes de la Biblia, ¿no? Su película acerca del Evangelio de San Mateo es una obra maestra, verdaderamente, es plasmar a un Cristo tan humanizado, es plasmar a uno, yo pensaría que es este personaje con conflicto existencial permanente y además también esa,
necesidad de llevarlo constantemente a ese conflicto entre su humanidad y su divinidad. Eh, entonces, bueno, él va a estar completamente como volcado, intencionando toda su obra de arte hacia sacar lo más oculto, todos esos demonios no personales, sino de la humanidad, porque finalmente eso es la casa 12. Pero no conforme con esto, esa casa 12 del inconsciente se ve prolongada hacia la casa 1 con la presencia de un doble Piscis. Yo aquí les insisto mucho a las alumnas y a los alumnos que cuando tenemos mucha agua en una carta natal, voltemos a ver qué hay en tierra, porque justamente lo que tenemos en tierra nos va a ayudar a aterrizar. Y cuando a mí me parece una búsqueda muy importante cuando tenemos un doble agua, como en este caso, que es doble Piscis, y que cuando buscamos la luna nos damos cuenta que la luna está en Tauro. Esa luna en Tauro es nuevamente regida, el signo de Tauro regido por Venus, otra vez nos hace voltear a ver al artista, pero también una casa 2 que materializa, que hace un objeto concreto. De todo lo que Piscis puede andar divagando entre todas las manifestaciones posibles que tiene el signo de Piscis, vamos a tener una casa 2 eh, muy habitada, pero además otra vez tenemos la fuerza de la contradicción, porque está habitada en el mismo signo y en la misma casa por la fortuna y el infortunio. Es decir, lo que se te da, esto es muy bonito, ¿no? Y hay muchísimas cartas que tienen esta característica de tener casi en conjunción fortuna e infortunio. Y bueno, yo aquí diría una frase, ¿no? Que se convierte simultáneamente el don en maldición. Y en este caso no es la excepción, porque esa capacidad de plasmar, de manifestar, de denunciar, de hacer una revolución artística, también encierra pues pues esta, pues esta maldición, ¿no? De estar siempre como huyendo, de estar siempre como desencajado y de estar siempre en esa búsqueda de qué más decir. Bueno, el, casi siempre que se habla de Pasolini, pues se va a tocar de una manera a veces insana las características y eh, la naturaleza tan peculiar del contexto en el que se da su muerte. Yo no quisiera tocarlo, ¿no? Entonces, si bien es muy necesario y produce una sensibilidad sumamente delicada en todos los que hemos leído y hemos conocido esta parte, y que además, bueno, pues se trata de algo que no ha parado, ¿no? Que es este crimen de odio, ¿no? Ese crimen ideológico que siempre va a estar persiguiendo a seres excepcionales y sensibles, pues también tenemos que identificarlo como, como algo que aquí no vamos a tocar. Ahí tendríamos que tocar, desde luego, una casa 8 en Escorpio, ¿sí? Y también yo también tendría que ver cuando yo me aproximo a esa tragedia en medio de la cual se desenvuelve su deceso, su asesinato, pues también tendríamos que voltear a ver un Plutón en casa 5 en el signo de Cáncer, ¿no? En este segundo cuadrante que busca las raíces, que busca tocar fondo y que definitivamente, pues, esta forma, ¿no? Este atropello de su asesinato, pues nos lleva indirectamente a, a esa arqueología del origen de este tipo de contenidos, ¿no? Que él trabajaba.
En su cine él también toca, aparte de los temas bíblicos, él también va a darse la oportunidad de tocar temas muy prohibidos, que además en el cine pues son verdaderamente excepcionales y que él los trata de abordar visualmente de una forma pues también excepcional, ¿no? Sobre todo pensando en la censura a la que se sometía en su generación y el cine italiano, ¿no? Que también pues por ahí hay como que mucha historia de la censura. Va a ser un soñador, esto lo podemos identificar por este Neptuno en casa 6 con el signo de Leo. Va a ser de mucha confianza en su trabajo, de mucha confianza en sí mismo y sobre todo va a tener como que esa misión, si es que lo queremos llamar así, esa misión de identificarse con eh, con las causas colectivas. Y en este caso hablaríamos tanto de la religión como de la sexualidad, como de la represión y desde luego de todo lo que a él le toca vivir en una Europa, pues todavía en la década de los 60 completamente en una Italia, ¿no? Más que Europa, pues en un país pues devastado, ¿no? Con una sensibilidad a flor de piel. Entonces, bueno, pues con esto aquí dejo esta aproximación al signo solar y al ascendente de el cineasta Paolo Pasolini. Y bueno, pues espero que les diga algo esta búsqueda que yo acabo de hacer. Y como les decía, pues una carta natal, una sinastría, un retorno solar son recursos inagotables. Tenemos que elegir exactamente qué vamos a abordar, qué queremos comunicar, qué queremos ver. Y bueno, pues buenas noches a todas y a todos y nos veremos muy pronto.